Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y colaborador de este espacio, se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Azucena, muy buenas noches. ¿Qué tal la lluvia? Dura. Fuerte, ¿verdad? Sí. 4 días ya del cambio de gobierno, llega ya Andrés Manuel López Obrador, pues con marcadas diferencias, al menos en los símbolos, Luis Carlos. ¿Qué es lo que tú ves en estos 4 primeros días? Bueno, el 1 de diciembre fue, en mi opinión, el acto político más visto, con mayor resonancia en la historia moderna de México. Sí. Yo no recuerdo que en los últimos 30 o 40 años ha habido un evento tan visto, un evento tan disruptivo, un evento con tanto simbolismo, un evento que despertó la simpatía y la veneración de millones de mexicanos. De un tal gran forma, rating, se habla de 12 millones de, bueno, 12% de rating. 12 que puntos para de un evento rating y unos político 5 o tú 6 sabes millones. que es Sí, enorme claro, eso. enorme. Las redes sociales, la gente que lo vio en las plazas públicas, la gente que lo vio en el Zócalo, en las estaciones del metro. Como evento político y como resonancia mediática y como un asunto que despertó el fervor de los mexicanos es muy impresionante. Porque Andrés Manuel López Obrador sabe de comunicación. Sabe de comunicación porque él mismo se cree la historia de que él es el cuarto transformador del país. Nos guste o no nos guste, él se lo cree y hace que los demás se lo crean. Esta coronación tipo Tlatuani en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México fue algo inédito. Muchos lo pueden cuestionar, otros no lo pueden cuestionar. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de esto. A mí me parece que López Obrador está distorsionando los términos y la lectura de la historia. A mí me parece que en su discurso hay muchos detalles que son muy cuestionables. La lectura simplista de los neoliberales y los nacionalistas y de que unos son buenos, malos. Hay muchas cosas que podemos cuestionar, pero en términos de simbolismo es el acto político más efectivo que yo he visto en lo que yo recuerdo en la historia moderna. En la historia moderna. Ahora bien, esto va a ser una continuo en su mandato, para bien y para mal. Para bien porque le va a permitir tener mucha efectividad de comunicar su historia. Para mal porque yo creo que va a tergiversar muchos asuntos de entendimiento, muchas historias, muchos hechos y los va a usar para su propio beneficio y en ese sentido puede generar unos seguidores que sean simplemente receptores de propaganda y entonces la historia se va a convertir en un asunto de propaganda. Por ejemplo, ¿cuáles son los mensajes que crees se puedan distorsionar? Una cosa es el mensaje político a los ciudadanos y otra cosa son las acciones reales y los resultados que se vean en los bolsillos en la vida cotidiana. En algún momento esto tiene que coincidir, porque si no el mensaje va a ser vacío y Andrés Manuel López Obrador, por más buen comunicador que sea, no va a tener los resultados que quiere tener. Sí, en algún momento tiene que haber menos violencia en las calles, en algún momento tiene que haber más dinero en los bolsillos y tiene que haber menos corrupción. Y la gente se va a dar cuenta en algún momento, nada más que esta simbología, el abrir los pinos a la población, que fue algo muy apreciado por la gente. 100,000 personas. Es como lo que hizo Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas se salió del castillo de Chapultepec porque ahí antes estaba la residencia del presidente y se fue a Los Pinos justamente para que la gente entrara a ese palacio. Bueno, este es algo parecido. Es como cuando la gente invadió el Palacio de Versalles para denunciar los excesos durante esta época en Francia. Es algo parecido. Ahora, a la larga, un gobierno no puede vivir de puros símbolos, tiene que haber resultados, pero el tema nada más es que este tipo de acciones de puro simbolismo genera fanatismo. Y yo que creo profundamente en la libertad individual, en el raciocinio, en la discusión de las ideas, me parece que este tipo de gobiernos, como los hubo en el PRI en los años 60 y 70, que exaltaron la Revolución Mexicana como un fetiche y al final se volvió cascarón vacío. Bueno, este es el riesgo de este tipo de efectividad como la que tiene López Obrador. Es obviamente sumamente prematuro, ¿verdad?, hacer una evaluación. Ya veíamos el primer fin de semana muy violento que no es atribuible a López Obrador. ¿En qué momento, Luis Carlos, podríamos empezar a hacer un balance justo, imparcial, concreto de esta administración? Yo creo que tenemos que hacerlo, para ser francos, a los 18 meses. Antes de eso puedes ver problemas de procedimiento, vacíos en la toma de decisiones. Ya empieza a verlos en los estados con el tema de seguridad, ya se empieza a ver que no hay congruencia en el mandato de los delegados y en el mandato de los gobernadores. Hay de haber mucho conflicto, ya lo está viendo en estos días, ya hay vacíos.
Pero yo creo que en el tema de seguridad, dentro de 4 o 5 meses, si no baja la tendencia, y yo creo que difícilmente bajará, va a empezar a haber señalamientos de qué pasó, presidente, qué pasó, presidente. Yo creo que en el tema de corrupción, ahí el periodo va a ser mucho más largo porque no se observa de manera directa. Pues sí, claro. Y los escándalos que va a haber de esta nueva generación de la 4T, que los va a ver en municipios, en gobiernos estatales, que eventualmente en el gobierno federal, yo creo que en el gobierno federal la corrupción va a ser menor por el ejemplo de López Obrador o por la amenaza simbólica de su honestidad valiente, pero en muchos lugares del país personajes de Morena la van a cometer. Claro, claro. ¿Cuánto vamos a tardar en verlo? 2 o 3 años, ahí va a haber un periodo más largo. Y yo creo que el tema de austeridad, del Jetta, del avión comercial, de que vive fuera de Los Pinos, le va a dar un kilometraje largo para la gente. Dice austeridad es igual a honestidad. Claro, claro. Y son cosas diferentes. Lo más rápido de revisar es el tema de la economía, ¿no? Yo creo que el tema de la seguridad es lo más inmediato porque eso todos los días tenemos el registro. Y 2 es el tema de la economía. Si la economía el próximo año te crece a 1.5% y el tipo de cambio se devalúa y hay inflación, eso la gente lo siente así. Luis Carlos Ugalde, gracias. Gracias, y nos Azucena. vemos la próxima. Así es. Gracias.